Evitar la pobreza era una reivindicación como la que trae en su cuerpo. México y la diputada Miriam Saldaña les dan la más cordial bienvenida al foro denominado 50 años de la obra oculta, conmemoración del sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México, teniendo como ponentes al postdoctorante del Instituto de Geografía de la UNAM, José Alberto Nochebuena, y al único buzo de aguas negras en la Ciudad de México, Julio César Q. Cámara. Sean bienvenidos. Y agradecemos la presencia a todas y todos ustedes. Y de igual manera agradecemos a los medios de comunicación su asistencia y en especial a la ciudadanía que nos sigue por las diferentes redes sociales del Congreso y del canal de televisión. Gracias y cedemos la palabra a la diputada Miriam Saldaña del Partido del Trabajo. Buenos días a todas y a todos. Igualmente quiero enviar un cordial saludo a todas las personas que nos siguen a través del canal del Congreso y de las distintas plataformas que tiene el mismo. Es un honor dar la más cordial bienvenida a este foro conmemorativo por los 50 años del drenaje profundo de la Ciudad de México, una de las obras de infraestructura más importantes, pero también más invisibles de nuestra gran metrópoli. Por eso hoy la hemos titulado con justicia La obra oculta, porque detrás de cada calle que transitamos y cada hogar donde abrimos una llave de agua, existe una red monumental que trabaja silenciosamente para evitar inundaciones, proteger nuestra salud pública y permitir que esta ciudad funcione. Quiero decirles que hoy nos acompañan dos invitados excepcionales, que nos ayudan a entender esta obra no solo desde su dimensión técnica, sino también desde su valor humano y social. Por un lado, me honra la presencia del doctor José Alberto Nochebuena, sociólogo de la UNAM. Desde el 2014 ha sido consultor en análisis de políticas urbanas para centros de investigación, organismos multilaterales, instituciones del Gobierno de México, y desde el año 2019 participa en actividades docentes a nivel licenciatura y posgrado sobre megaproyectos, políticas públicas, historia política de las ciudades y administración urbana. Actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en el Instituto de Geografía de la UNAM y como Visiting Scholar de Harvard University Graduate School of Design en la primavera del 2025. Escritor del libro La obra oculta, donde nos relata con un amplio conocimiento cómo fue la creación de esta gran obra del drenaje profundo. Su mirada crítica y profunda nos permitirá reflexionar sobre cómo esta infraestructura dialoga con los territorios urbanos y con las realidades sociales de nuestra ciudad. Démosle una bienvenida y un aplauso al doctor José Alberto Nochebuena. Buenos días a todas y a todos. Antes que todo quisiera expresar un sobrado agradecimiento a la diputada Miriam Saldaña, que tiene pues esta gran iniciativa y el valor de conmemorar el 50 aniversario de la inauguración de una obra
pues que al día de hoy presta servicio y sigue en ampliación. Entonces, bueno, diputada Miriam, muchas gracias. Yo tuve la gran fortuna de conocerla ya hace tiempo por un amigo y además mi mentor académico, que es el doctor Manuel Perlo Cohen. Y ya, bueno, pues para esta publicación, la diputada Saldaña siempre pues me ha abierto la puerta para apoyarme, para ver la manera de difundir el conocimiento que no siempre se nos da a los académicos, ¿verdad? Normalmente nos guardamos en nuestra torre de marfil y siempre como que nos falta este apoyo para difundirlo y por fortuna pues tenemos a una congresista de la Ciudad de México que pues no solo le interesa la recuperación de la memoria histórica de la ciudad, de sus obras, sino también la reivindicación precisamente de lo que hemos hecho como ciudad e incluso impulsar una ciudad más sustentable, más sostenible, más verde desde luego, ¿verdad? No se trata nada más de decir, bueno, hay que hacer obra hidráulica, hay que hacer obra gris. Por fortuna la diputada Saldaña pues también impulsa iniciativas verdes y bueno, pues eso desde luego en un congresista pues es algo que en la academia valoramos enormemente, ¿verdad? Bueno, yo les traje una presentación, no sé si la estén mirando ahora, precisamente para conmemorar el 50 aniversario del drenaje profundo. Déjenme rápidamente comenzar por el tema de dónde surgió mi interés por este sistema tan interesante, tan masivo, tan importante para la ciudad. Como ya escucharon, es la obra más grande que tiene la Ciudad de México. Estamos hablando de 272 kilómetros de túneles que llegan a profundidades de hasta 220 metros. Inclusive algunas de sus lumbreras llegan a tener 250 metros de profundidad. Ni siquiera el edificio más alto de la Ciudad de México, como la Torre Reforma, es tan grande, digamos, tiene tal altitud, digamos, ¿no? Entonces, es una obra enigmática y mucho mi interés por la obra tiene que ver con el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue un sexenio caracterizado por su dinamismo, ¿verdad? Caracterizado por su impulso constructor. Como saben, pues en el sexenio del presidente AMLO, el país alcanzó la construcción de su nuevo aeropuerto, también alcanzó la construcción de un tren en el sureste del país, el Tren Maya, también tuvimos tren transísmico, tuvimos la refinería de Dos Bocas y además el presidente AMLO inauguró ni más ni menos que el túnel emisor Oriente, que es esta gran infraestructura que tiene la ciudad. Entonces, esto generó un gran debate público y normalmente las megaobras, los megaproyectos tienden a generar este debate público, tienden a generar incluso grandes oposiciones, grandes críticas, pero no es tan frecuente que le demos una segunda oportunidad a estas megaobras, ¿verdad? Normalmente nos abalanzamos contra ellas, las vemos como el centro de todos los males, y eso un poco nos ha pasado con el drenaje profundo, con la obra oculta, ya de una manera magistral, muchísimo mejor que yo, la diputada Saldaña lo señaló. Es una obra que ahí está, que no la vemos y que no la hemos conocido tanto desde el punto de vista de su historia y desde el punto de vista de su relevancia para la Ciudad de México, ¿verdad? Déjenme decirles que es una obra cuyo antecedente son las graves inundaciones que padeció esta ciudad en los años 50. De 1930 a 1952, esta ciudad se inundó gravemente cerca de 15 ocasiones. Aquí en estas calles del centro, tristemente ya había un nuevo medio de transporte cada temporada de lluvias y era un transporte a base de canoas. Yo es lo que digo en cada presentación que hago. En esa época la ciudad ya tenía en cada temporada de lluvias empresas de canoas que se dedicaban a llevar a la gente por todo el centro histórico. Imagínense la gravedad.
En el libro hay fotos de la calle 16 de septiembre, de la calle Venustiano Carranza, bueno, hoy Venustiano Carranza, de Madero, prácticamente convertida en un lago, ¿verdad? Pero no un lago como el que quisiéramos, sino un lago frecuentemente de aguas negras, tristemente, ¿verdad? Entonces, en nuestra ciudad se agarró verdaderamente de uñas y dientes para encontrar una solución a este problema de inundaciones que se debió principalmente a los hundimientos que experimentó la ciudad. Como saben, la explosión demográfica en esta gran capital, ya desde los años 30 hasta los años 50, generó un mayor consumo de agua y a su vez este mayor consumo de agua significó mayor explotación de las aguas subterráneas y eso nos provocó hundimientos que ya para los años 60 eran de 5 metros más abajo, ¿verdad? Bueno, si dudan de este fenómeno, pueden ir perfectamente al ángel de la Independencia y ahí verán que cada escalón de ese ángel pues es el hundimiento que ha padecido esta ciudad, lo cual es pavoroso. O sea, hoy en día Miami tiene hundimientos de centímetros y ya están precisamente con todas las alarmas. Y esto es pavoroso para una ciudad porque principalmente nos daña la infraestructura de drenaje y por consecuencia nos provoca inundaciones. Entonces, esa era la situación de la Ciudad de México y para los años 40, fines de los años 40, no se sabía qué hacer. Teníamos, por ejemplo, a expertos de la talla de José Antonio Cuevas, que es el padre de la mecánica de suelos en México, y les voy a leer la cita de José Antonio Cuevas que yo me encontré en el Archivo General de la Nación en comunicación con el presidente Miguel Alemán. El ingeniero Cuevas le decía al presidente alemán: pobre Ciudad de México, porque no es remoto que la veamos anegarse cada vez más ampliamente de aguas negras. Y precisamente estas y otras consecuencias amenazan de muerte a la ciudad, o sea, de ese tamaño, ¿verdad? Entonces, por fortuna, nuestros políticos, nuestros gobernantes, nuestros técnicos, nuestros especialistas, ya desde los años 53, 54, crearon soluciones basadas en túneles profundos, además de las soluciones ambientales, porque déjenme decirles que siempre ha estado presente esta nostalgia, esta preocupación de que alguna vez fuimos un gran lago. Entonces no se dejó eso de lado, pero ya en los 50 apareció precisamente esta solución basada en túneles profundos, y si bien es cierto, solemos pensar que esta obra oculta se impuso, en realidad fue producto de un gran debate entre técnicos de alto nivel, entre los que destacan Nabor Carrillo, entre los que destacan los secretarios de recursos hidráulicos, por ejemplo, el ingeniero José Hernández Terán, que era un gran promotor de las obras sustentables. Entonces, así es como empezamos a hacer drenaje profundo ya desde el sexenio del presidente López Mateos, cuando se construyó el interceptor del Poniente, pero formalmente lo empezamos a hacer en el año 1967 y acabamos en el año 1975, y en ese sentido, pues déjenme comentarles que fue una verdadera proeza, no solo de la ingeniería, sino del gobierno principalmente, de los gobernantes del país, de los gobernantes de la ciudad, porque además de que imprimieron inversiones muy importantes, también se creó ahí toda una serie de instituciones, toda una serie de ingeniería política que permitió que esta obra, que este megaproyecto tan complejo y tan extraño para un país como el México de los años 60, 70, porque esto se empezaba a hacer apenas, por ejemplo, en países como Japón, en países como Gran Bretaña, como Estados Unidos, túneles de esta dimensión. Bueno, la Ciudad de México también lo estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, desde luego que nuestros políticos también aportaron bastante, nuestros funcionarios del gobierno de la ciudad, y uno de ellos fue el autor de la obra, el ingeniero Raúl Ochoa Elizondo, que fue quien proyectó esta solución basada en túneles profundos y se mantuvo en la Dirección General de Obras Hidráulicas pues nada más 19 años, ¿verdad?, en lo que el proyecto se concretaba. En ese entonces la Dirección de Obras Hidráulicas, hagan de cuenta que era la hoy Secretaría del Agua.
Entonces, un técnico como el ingeniero Ochoa Elizondo, pues se mantuvo 19 años en esta dirección, impulsando la construcción de estos túneles que eran vitales para la sobrevivencia de la ciudad. Y bueno, pues tan es así que hoy en día no hemos vuelto a ver estas inundaciones calamitosas, principalmente en el centro, en el primer cuadro de la ciudad, aunque el problema sigue ahí, ¿verdad? El problema tristemente hoy sigue en el oriente de la ciudad, sigue en municipios como Chalco. Es efectivamente un reto que todavía tiene la ciudad, pero pues podríamos estar peor, ¿verdad? Cada que nos llega la tromba, tememos en cierto sentido, pero ya no como los años 50, ya no como los años 40, donde el problema era realmente mayúsculo. Y bueno, también es una oportunidad para conmemorar a los trabajadores. Tristemente en la obra fallecieron más de 50 trabajadores, como ocurre en los megaproyectos. Esta clase de accidentes pasan, y bueno, pues además en la obra participaron, como ya lo escucharon en el gran video que preparó la diputada Saldaña, en la obra participaron cerca de 11,000 trabajadores, también diferentes empresas, entre ellas la ICA, entre ellas la constructora Estrella y otras más empresas mexicanas, todas ellas que dominaron la construcción de túneles en suelos blandos como el de la Ciudad de México, y ello no solo nos permitió ampliar este sistema, sino también hacer otras infraestructuras muy vitales para la ciudad, por ejemplo metro. También se emplearon las técnicas que se aprendieron en la construcción de drenaje profundo para hacer metro en la Ciudad de México y para hacer metro en Guadalajara. Hoy en día el metro de Guadalajara que se construyó, pues en gran medida se benefició de esta construcción de túneles profundos de la ciudad, ¿verdad? Entonces hay muchos motivos para estar contentos de esta obra. También les comento que es una obra que ha trascendido sexenios. En todos los sexenios hemos hecho drenaje profundo, y el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo la sagacidad y el valor de continuar esta obra, y por fortuna, bueno, pues hoy en día continuamos precisamente con la hechura de este gran sistema. No es lo único que tenemos que hacer, eso es importante decirlo. Nada más con túneles profundos no vamos a solucionar el problema de las inundaciones en la ciudad, y de hecho tenemos que avanzar muchísimo en obra sustentable, como ya lo hemos venido haciendo gracias a la iniciativa de diferentes gobernantes, de diferentes políticos, entre ellos la diputada Saldaña, que trae el tema de las políticas sustentables ya desde hace muchos años, pero desde luego que es una obra que le ha prestado servicio a la ciudad de manera muy importante. Y hoy en día, y cierro con esto, aprovecho para hacer un llamado para revalorar los monumentos, las obras escultóricas que tienen los megaproyectos hidráulicos, las megaobras hidráulicas, ¿verdad? Uno muy importante es el monumento a los trabajadores del sistema de drenaje profundo, obra de la escultora Ángela Gurría, que de hecho es su escultura más grande. Tiene una altura de hasta 30 metros, entonces aprovecho aquí con la diputada para hacer un llamado a rescatar esa obra escultórica que es patrimonio cultural de la ciudad, y tantas otras marcas de las obras hidráulicas. Aquí a unas cuantas cuadras tenemos la famosa cabeza de león de Motolina, de la calle Motolina, no sé si la hayan visto, Motolina y Madero. Bueno, esa es una marca de hasta dónde llegaron las aguas en la inundación de 1629, entonces yo estoy seguro que con la diputada Saldaña como principal aliada podremos revalorar pues estas marcas de las obras hidráulicas, de nuestro pasado hidráulico, que es también muy importante para la ciudad y que es lo que permite que esta metrópoli ya de 25 millones de habitantes viva día a día. Por eso yo retomo el video de la diputada Saldaña, me pareció sensacional, estoy muy emocionado por ese video. Yo creo que esta ciudad efectivamente necesita de sus megaobras hidráulicas, tanto como necesita de sus políticas verdes, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos ustedes, a los medios,
y diputada Saldaña, muchas gracias. Hoy es un día feliz para la ciudad y hay que estar orgullosos de nuestra ciudad porque como las calamidades de las inundaciones ha superado varias, ¿verdad? Y lo seguiremos haciendo, desde luego. Muchas gracias. Agradezco profundamente al doctor José Alberto Nochebuena por su valiosa participación y por compartirnos su conocimiento en torno a esta obra monumental. Quiero decirles que aquí tenemos su libro, que fue tesis de estudios de investigación en este último grado que terminó en Harvard, y su investigación y su libro documentan con rigor y claridad la historia y el impacto del drenaje profundo. Yo los invitaré también a que lo consulten, a que lo lean, porque realmente es algo muy importante. Ahora, quiero dejar que pase un video para presentar a nuestro próximo invitado, Julio César Q. Cámara, buzo de aguas negras, y que es muy importante su labor. Corre video. Es mexicano y el único buzo de aguas negras del mundo. La historia de Julio César Q. Cámara, el único buzo de aguas negras de la Ciudad de México, es una historia de dedicación y valentía, sumergida en las profundidades del drenaje de la capital. Julio lleva más de 30 años trabajando en el sistema de alcantarillado, revisando, manteniendo y limpiando las tuberías de aguas negras. Su labor es crucial para evitar inundaciones y garantizar el buen funcionamiento del sistema de drenaje, una tarea que le ha merecido el reconocimiento internacional. A lo largo de su carrera, Julio ha enfrentado situaciones extremas, como el terremoto de 1985, en el que se encontraba trabajando bajo tierra, y ha tenido que lidiar con la oscuridad, los malos olores y la presencia de objetos extraños y restos en el drenaje. Su trabajo es peligroso y exige una gran resistencia física, pero Julio se siente orgulloso de su labor y de contribuir a mantener la ciudad limpia y segura. Y es por ello que el Congreso de la Ciudad de México y la diputada Miriam Saldaña le hacen un gran reconocimiento. Pido un gran aplauso a nuestro buzo único en el mundo de drenaje profundo. Además, yo añadiría que además de una gran resistencia física, seguramente que también posee una gran resistencia mental y anímica para realizar este trabajo. Bienvenido, César. Gracias, buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí que la diputada haga este reconocimiento y agradecerle al doctor. Creo que nadie se había interesado tanto en el drenaje profundo de la Ciudad de México, cuando es una obra magna, grandísima. Se los puedo decir porque conozco sus entrañas. Yo he trabajado en el drenaje profundo, como he trabajado en el drenaje de la Ciudad de México. Para mí, la primera vez que buceé en el drenaje profundo o hicimos una inspección en el drenaje profundo, para mí fue impactante el tamaño del drenaje. Estamos hablando de un diámetro de 6.50, donde salen todas las aguas de la Ciudad de México, ¿sí? Es para mí saber y una gratitud con el doctor de que dé a conocer esa obra. Ahora voy a hablar un poco de mi trabajo, como ya lo vieron. Soy buzo de aguas negras, comencé hace 42 años en la Ciudad de México. Yo llegué aquí de casualidad. Fui instructor de natación y de buceo, y hace 42 años me ofrecieron el trabajo de buzo. Cuando me dijeron de qué se trataba, lo primero que me llamó la atención fue el equipo que usamos. Y yo pensaba quedarme 3 meses, y miren, llevo 42 años trabajando en el sistema de aguas, en ese entonces sistema de aguas de la Ciudad de México, de GSOH, y ahora Seguiagua. Me siento muy orgulloso de mi trabajo. Tal vez es un trabajo oculto también, como es el drenaje profundo. No se ve. Yo regularmente trabajo en las plantas de agua potable, en las plantas de aguas negras. También trabajamos agua potable, pero trabajamos más en las plantas de aguas negras. ¿Por qué? Por el problema de las lluvias
y la cantidad de basura que se acumulan en las bombas. Entonces, parte de mi trabajo es sumergirme, limpiar las bombas para que sigan trabajando y evitar un trabajo de 15, 20 días en lo que se desarma la bomba y se arreglan. Si yo lo puedo solucionar abajo, lo soluciono. Claro, yo cuento con un gran equipo, aparte de mis ayudantes, se cuentan con ingenieros, gente de campo, operadores de grúas y todo. Yo cuando me sumerjo, a los 10 centímetros que yo entro al agua, yo trabajo totalmente a oscuras. Todo lo hago al tacto. Ya conocemos de tantos años de experiencia cómo son las compuertas, cómo funcionan, cuáles son los problemas básicos que deben de tener las compuertas, las bombas, cómo con qué se atoran y todo lo hacemos a ciegas. Cuento con mi equipo, parte de mi equipo que traje aquí para que lo vieran, es mucho más equipo. Cuento con 2 personas, con Agustín y Jesús, que son mis ayudantes. Ellos saben todos los problemas que yo me puedo enfrentar. Si alguno de ustedes ha buceado, saben que el buceo como deporte es peligroso, porque no es nuestro entorno. Entonces tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, yo como buceo, la altitud de la Ciudad de México, cuánto tiempo voy a estar en el fondo y sobre todo, cómo voy a trabajar, porque trabajo a ciegas. Entonces desde arriba, mis ayudantes son los que me van guiando. ¿Sabes qué, Julio? Te vas para un lado, te estás yendo para el otro, o yo les doy instrucciones a ellos, porque este casco puedo hablar y escuchar abajo del agua. Entonces les doy instrucciones para que me den ya sea material o vaya yo a sacar algún otro material y todo, para que sea el buen funcionamiento del drenaje. Les comento, yo puedo bucear a veces hasta meterme por las coladeras. Si alguna vez por ahí ven que hay alguien por allá en las coladeras metiéndose, soy yo, ¿sí? Y de ahí les voy a explicar un poco cómo funciona el drenaje. En las 4 pulgadas que salen de su domicilio pasan a la red primaria de las calles, que ya son de 16 pulgadas. De esas 16 pulgadas pasa a otra tubería, que es los interceptores, que son de 32 pulgadas. Y de ahí se va yendo hasta el drenaje profundo, que es ya 650. El drenaje profundo comienza ahí atrás del reclusorio norte y termina en el estado de Hidalgo. Son 237 kilómetros, si no me equivoco, lo del drenaje, la longitud 237, ¿no? Bueno, 237 con la inauguración del TEO, Ajá. que se inauguró en 2019, pero hoy en día, bueno, en la sección del presidente Andrés Manuel López Obrador, le añadimos más kilómetros, le añadimos el túnel Tren General, le añadimos el túnel Churubusco-Xochaca y otros más, y en el cálculo del libro ya son 272 kilómetros, o sea, 50 kilómetros más que el metro. Y termina en el estado de Hidalgo. Les puedo comentar que hace como 15 años se pensaba que el drenaje profundo estaba colapsado y que iba a ocasionar una gran inundación aquí en la ciudad. Entonces, en ese entonces se nos ordenó revisar el drenaje profundo. Recorrimos los 237 kilómetros o un poquito más, lo recorrimos desde Hidalgo hasta donde está el reclusorio norte. Lo hicimos en una etapa de 10 días. Pasamos por todas las lumbreras, la lumbrera de 270 metros de profundidad, pasamos por ahí, pasamos todo por debajo. Nunca se había hecho esa inspección, entonces con los ingenieros, junto con los ingenieros y los técnicos en ese entonces de SACMEX, se planeó el recorrido. Lógicamente lo hicimos en 10 días porque teníamos que ir de una lumbrera a otra. Entre lumbrera y lumbrera a veces hay 5 o 6 kilómetros de distancia. Bajábamos 120 metros y salíamos en una lumbrera de 170 metros de profundidad. Pero ahí al problema que nos enfrentamos fue cómo bajar el vehículo que teníamos que meter al drenaje porque no lo podíamos caminar. Entonces, con los ingenieros todo se planeó bajar el vehículo, un vehículo Unimog que nos proporcionaron, y con eso pudimos hacer el recorrido. Se documentó todo y se vio que el drenaje profundo estaba casi al 80% de capacidad y de su resistencia.
a pesar de tantos años de haber pasado, que tuvo trabajando, es una obra monumental. Yo quedé impactado de cómo está esta obra y la resistencia que tiene. Entonces, es para mí grato saber que, como el doctor, hizo un gran estudio sobre el drenaje. La verdad, yo se lo agradezco particularmente, porque es increíble que alguien se haya preocupado en eso, ¿sí? Y pues, ¿qué les puedo comentar más de mi trabajo? Es un trabajo, para mí, muy orgulloso. Para mí saber que yo hice una limpieza de una bomba, o que limpiamos unas rejillas, o que destapamos un tapón, le decimos nosotros, en el drenaje para que no se inunde la ciudad, para mí es una gran satisfacción, ¿sí? El estar en espacios confinados, como en una tubería, es estresante, pero aprende uno a trabajar con esa presión. Yo les puedo decir que a mí me da miedo, cada que voy a trabajar me da miedo, pero al momento que yo estoy dentro del drenaje o del agua, me tranquilizo y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Este trabajo ha sido muy impactante casi en todo el mundo, porque no se hace en ninguna parte del mundo. Entonces han venido de todas partes del mundo a ver mi trabajo, de cómo se realiza y por qué se realiza. También es algo muy importante. En 1983 se formó el equipo de buceo. Se hizo por la necesidad de que, por la cantidad de basura que ya se tiraba en ese entonces, se taparon unas bombas y hubo necesidad de destapar esas bombas. Entonces se formó el equipo de buceo en 1983, que fue cuando yo ingresé, para empezar a hacer la limpieza de los drenajes, y de ahí ha empezado se ha incrementado mi trabajo por la cantidad de basura que se tira en el drenaje, ¿sí? Si de verdad, no sé, ahorita vieron algunas fotos, les puedo decir que en las presas donde he trabajado, literalmente tengo que romper la capa de basura de 30 centímetros para yo poder entrar al agua. Yo puedo caminar sobre la basura y abajo está el agua. Entonces, en las canastillas llevo ganchos, llevo mucha herramienta para poder romper, sumergirme e ir a hacer la inspección o lo que tenga que hacer en ese momento. Entonces, se ha incrementado mucho ahorita. Ahorita lo que nos ha ayudado mucho también es el TEO. Nos ha ayudado mucho, que vino a alivianar un poco el drenaje profundo, en la zona sobre todo de Chalco, que se inundaba mucho. Eso alivianó mucho el drenaje profundo. Y ¿qué más les puedo decir de mi trabajo? Me gusta mi trabajo, me gusta hacerlo. Tengo 42 años y no sé, mucha gente me ha dicho, ¿por qué no te jubilas? En primera, porque me gusta mi trabajo, y en segunda, no han encontrado otra persona que haga este tipo de trabajo. He tenido muchos buzos que están un tiempo y dicen no, porque a la vista es desagradable, al olor es desagradable, pero ya dentro del agua pues ya no veo ni huelo nada. Esto es herméticamente cerrado, yo no tengo contacto con el agua y me siento muy orgulloso de mi trabajo, me siento muy orgulloso de la gente que me apoya, de mis ayudantes, de Agustín, de Jesús, de todos los ingenieros, y en este caso Seguí Agua, que me ha proporcionado nuevamente el equipo para poder seguir trabajando. Les agradezco mucho la atención, a todos. Gracias, Julio César Q, por compartir desde la vivencia y la experiencia directa cómo es realizar un trabajo tan esencial como invisible, que mantiene en funcionamiento la infraestructura que permite que esta ciudad respire, que esta ciudad no se inunde a medidas inimaginables. Julio César, tu testimonio honra a quienes, como tú, sostienen lo que la mayoría no ve. Y quiero reiterarte que es un honor para nosotros en el Congreso de la Ciudad de México presentar un verdadero héroe anónimo de la ciudad. Julio César Q. Cámara, el único buzo de aguas negras en el mundo. Él desciende a las profundidades del drenaje para liberar de obstrucciones los ductos que podrían colapsar esta red colosal. Además, ya nos dijo, 42 años
trabajando en este sistema de aguas de la Ciudad de México, para lo cual inspecciona el nivel de asolve y rastrea objetos que se encuentran en el fondo de algunas coladeras en el drenaje profundo y en las plantas de bombeo encargadas de expulsar el agua que se desecha de las casas y que se acumula por la lluvia. Su trabajo es silencioso pero vital. Es un acto diario de valentía y compromiso con la vida de millones de capitalinos y de las personas que durante el día comparten espacio con nosotros en esta gran ciudad. Gracias de nuevo, Julio César Q. Bueno, quiero ahora comentarles que me da mucho gusto estar con ustedes en este foro por los 50 años del drenaje profundo, una obra monumental que pocas veces se ve, pero de la que todos y todas dependemos cada día. Por eso el título de este foro, La obra oculta. Y quiero comenzar contándoles que en su primera etapa esta obra abarcó 67 kilómetros de túneles a profundidades de hasta 220 metros. Imagínense, túneles de hasta 7 metros de diámetro conectando la Ciudad de México con el Valle del Mezquital. Hoy alcanza los 272 kilómetros, como nos explicaba ahorita el doctor Nochebuena. Es la obra hidráulica más grande de la capital. Para que se den una idea, equivale a casi 5 veces el Eurotúnel que conecta el Reino Unido con Francia. Pero esta obra no nació de la nada, fue una respuesta urgente a las graves inundaciones que sufrió la ciudad entre 1930 y 1950. Inundaciones provocadas por la urbanización descontrolada, por el hundimiento del suelo y también por la pérdida de nuestros ríos naturales, el río de la Piedad, el río Churubusco, el de Tacubaya, etcétera. Aquellos ríos que una vez cruzaban libremente la ciudad, y con esta obra también llegó un cambio profundo en nuestra relación con el agua. Pasamos de ser una ciudad lacustre a una ciudad soterrada, donde el agua ya no se ve, pero sigue ahí fluyendo en silencio. Incluso quiero rescatar aquí parte del texto de esta gran obra del doctor Nochebuena, donde nos platica de que a mediados del siglo pasado era necesaria la proyección y ejecución de un nuevo programa de obras para librar a la capital del severo peligro de una inundación masiva que la amenazaba, y para ello se cristalizó en un plan general para resolver los problemas de hundimiento, las inundaciones y el abastecimiento de agua potable de la Ciudad de México, ideado tanto por los ingenieros Iriart y Raúl J. Marsal, como por un nuevo aliado de alto nivel, maestro en Ciencias de la Ingeniería Sanitaria de Harvard e ingeniero civil por la UNAM, Raúl Ochoa Elizondo. Imagínense 6 puntos de este plan general. Primero, ampliar la cantidad de presas aguas arriba de la ciudad para acentuar el retardo del escurrimiento de las montañas. ¿Qué quiere decir? Estas presas no estaban previstas para darnos agua potable, simplemente para retardar las inundaciones. 2, reforestar los terrenos altos para conservar los suelos. 3, desviar los cauces fuera del área construida por medio de conductores de todos los tipos. O sea, que todo se valía con tal de desviar el agua que no fluyera hacia la ciudad. 4, rectificar y entubar todos los ríos que cruzaban la ciudad. Imagínense, deshacernos de toda el agua que podía fluir libremente hacia nosotros. 5, terminar la red de colectores principales de grandes diámetros. Y 6, dotar de atarjas de diámetro pequeño a aquellas zonas de la ciudad que aún carecían de ellas. Imagínense la visión que se tuvo. El exceso de agua se veía como un problema, y un problema de salud pública.
En su construcción del drenaje profundo participaron 11,000 trabajadores, 500 ingenieros y 7 empresas mexicanas agrupadas en el consorcio Túnel. Fue llegar a este consorcio. Aquí nos describe el doctor Nochebuena cómo no fue de un día para otro, fue a través de muchos años, muchas discusiones. Y este consorcio estuvo liderado por ICA, que igualmente se conformó por una serie de ingenieros muy sobresalientes. Fue un esfuerzo nacional de ingeniería y trabajo colectivo, pero no podemos olvidar que más de 50 trabajadores perdieron la vida en esta labor. Y hoy, desde el Congreso de la Ciudad de México, buscamos también reivindicar su memoria y reconocer su legado como parte del patrimonio histórico de nuestra Ciudad de México. La obra oculta también nos deja una lección muy clara. El pueblo necesita megaobras hidráulicas y sanitarias, porque hoy en una ciudad de más de 25 millones de habitantes, tomando en cuenta la zona conurbada, siguen existiendo barrios sin drenaje, sin colectores, sin agua que llegue potable hasta sus hogares. Y son siempre los más pobres quienes más sufren esas carencias. Mientras tanto, el agua que alguna vez corrió libre por nuestros ríos, hoy viaja en silencio por túneles invisibles. Pero también hay que decirlo, esta gran obra fue parte del proceso mediante el cual entubamos y ocultamos nuestros ríos. Ríos que daban identidad a los barrios, a los pueblos originarios y que hoy en muchos casos se convirtieron en avenidas asfaltadas y el agua de estos ríos corre abajo del asfalto, bajo nuestros pies. El doctor Nochebuena incluye en su trabajo de tesis cartas obtenidas de diversos e importantes archivos. El intercambio epistolar en esta investigación es importante porque facilita la comprensión sobre la comunicación que hubo entre ingenieros con su visión técnica y futurista, con los más altos rangos políticos para la toma de decisiones. Además, ayuda a documentar el proceso de investigación, proporcionando un registro histórico y un contexto más profundo sobre el desarrollo del tema estudiado. Este tipo de correspondencia, cuando digo correspondencia, me comprenderán si llegan a leer este libro, están cartas que fueron enviados de ingenieros hacia el regente de la ciudad, ingenieros hacia el presidente de la República, etcétera. O sea, fueron cartas incluso entre universidades, fue un intercambio de misivas que está aquí muy bien documentado, por ello felicito al doctor Nochebuena. Este tipo de correspondencia enriquece la calidad de la investigación al incorporar diversas voces y enfoques. No creamos que fue de un solo plumazo y de una sola decisión decir a partir de mañana comenzamos a construir esta megaobra. No, esta megaobra concursó con muchas otras propuestas de obras. Todo el mundo abonaba a qué podía solucionar las inundaciones en el Valle de México y al final de muchos contratiempos, muchas discusiones, mucho intercambio de correspondencias, gana la decisión de emprender esta magna construcción. Y entonces por ello también nos damos cuenta, bueno, el doctor Nochebuena nos da cuenta de algo muy importante, una genealogía de grandes ingenieros que se atrevieron a proponer y a confrontar a políticos del más alto nivel. No crean que un regente o que un presidente de la República aceptó esta magna obra de entrada. No, ¿por qué? Porque era una obra invisible. ¿Cómo les iba a generar votos? Entonces, es muy, muy importante toda la historia, toda la investigación, todas las correspondencias que encontramos en este gran trabajo. Bueno, así que el drenaje profundo no solo resolvió un problema técnico, también marcó el fin de un sistema
hídrico visible. Hoy el agua fluye por debajo de nosotros, lejos del paisaje, lejos de la memoria colectiva. Por eso recordar los 50 años de la obra oculta también es recordar que alguna vez fuimos una ciudad que vivía al ritmo de sus ríos, que el agua era paisaje, era identidad, era vida compartida. Y entonces la gran pregunta que nos deja este aniversario: ¿seguiremos escondiendo el agua? ¿O podemos imaginar su regreso con una infraestructura moderna, sostenible y con justicia ambiental? Además, quiero decirles que el promedio de agua que utiliza una persona al día puede variar considerablemente según el país y el estilo de vida. Sin embargo, en términos generales, se estima que una persona promedio en países desarrollados puede usar entre 100 y 300 litros de agua al día. Esta cantidad incluye el agua utilizada para beber, cocinar, higiene personal, limpieza y otras actividades domésticas. En contraste, en países en vías de desarrollo, el consumo puede ser significativamente menor, a menudo por debajo de los 50 litros por día. Pero imagínense este dato tan contundente. En la Ciudad de México usamos un promedio de 350 litros por habitante. Además de que es de mi interés que tomemos conciencia de lo que el agua significa y de cómo nuestra cultura aquí en el Valle de México ha estado peleada con el agua, tan peleada que entubamos ríos, que entubamos canales, que los escondimos debajo del asfalto. Es momento de empezar a pensar en recuperar ríos como Río La Piedad, que corre en viaducto y cada temporada de lluvias nos recuerda que es un río. Y para recordárnoslo, pues desgraciadamente se pierde muchos autos que terminan completamente sumergidos en el agua de viaducto, pero tenemos que modernizar y continuar las megaobras. Muchísimas gracias y ahora me gustaría que cediéramos espacio a preguntas y respuestas. Muy buenos días. Buenos días a todos, compañeros de medios, invitados, diputada Julio César y doctor. Mi nombre es Danán Eiros. Yo he estado durante 30 años, o quizá más, en la lucha de que sabemos de que si no tenemos una buena tierra, si la tierra no está bien, la tierra conforma agua, luz, calor, en fin, todos los elementos naturales, y es nuestra casa finalmente, ¿no? Entonces, de ahí hay un principio, porque pues obviamente las vacas, las frutas, en fin, todo que sale de la tierra, pues se contamina y no está bien. Ese es el principio de todo esto. Ahora, después viene la urbe, después viene todo lo demás. Yo quisiera preguntarle a Julio César, es una labor única, es decir, no habría manera de poder tener una especie de difusión de manual por medio de los medios de comunicación, los medios digitales, es decir, para esto expresarlo y difundirlo a través en otras entidades, quizá con el sello obviamente de Julio César, porque es exclusivo, y evidentemente creo que es una labor también bien importante la difusión de tu trabajo, de tu tecnicismo, así como el del doctor, como su obra literaria, que precisamente me gustaría también que se difundiera. No voy a dar anuncios obviamente de marcas, pero hay una librería muy grande. México para el mundo, evidentemente, le dé esta oportunidad a otras entidades, ¿verdad? Y que colaboremos con ellos y que colaboren con nosotros, un ganar-ganar en esos aspectos, ¿no? Entonces, finalmente, yo creo que es parte de nuestra labor
como medios, como gente que realmente queremos entender y salvar, porque es salvar, ya no estamos previniendo, estamos realmente salvando estas causas. Y evidentemente le doy muchas gracias a la diputada por la oportunidad de asistir y de compartir con ustedes, y yo estoy a sus órdenes para todo lo que se pueda ofrecer. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Vamos a juntar unas 2 o 3 preguntas. Sí, bueno, yo tengo varias reflexiones y algunas preguntas. Desde luego que qué bueno que tenemos en nuestras manos esta obra tan completa, tan profunda, en fin. Para el sociólogo, ¿verdad? ¿Sí? Que hizo esta obra. Bueno, tenemos estos logros ya muy evidentes en cuanto al manejo de las aguas de drenaje, pero creo que hay una gran tarea todavía en cuanto al reciclamiento de esto, ¿no? Y por aquí conocemos de que estas aguas vienen muy mezcladas y que hay una gran complejidad para tratarlas, es decir, no es una técnica uniforme, estándar, ¿no? Sino que esto tiene que estudiarse con mucho detenimiento y ver cuál es la técnica o el esquema de reciclamiento más importante. Y para nuestro compañero El Buzo, muchas felicidades, realmente es conmovedor su comentario, digo, su trabajo es muy motivante realmente en términos de vida, ¿no? Bueno, entonces yo quería preguntarle este tema de que si usted ve lo de la reparación de plantas de tratamiento, yo lo que entiendo es de que a nivel nacional el 70% de las plantas de tratamiento están inservibles, casi, y aquí en México solamente hay un 10% que están funcionando. Si pudiera abundar un poquito sobre eso, por favor, ¿no? Es que es lo que podríamos hacer. Y bueno, yo comparto mucho la postura aquí de la diputada Miriam, en relación a que esta obra, bueno, pues nos lleva a otras dimensiones, lo que tenemos nosotros que tomar en cuenta todo el tiempo. Y como política de egresos, yo creo que este tema de que existan aguas negras que se aneguen y que afectan a la población, esto es una prioridad antes que un montón de otras cosas más, ¿sí? Gracias. Gracias. Tenemos preguntas de los medios de comunicación, de la compañera Micaela, de La Voz de la Sociedad. Buenos días o buenas tardes ya. Preguntarles en qué porcentaje se encuentra ahorita el nivel profundo de las aguas y qué es lo más urgente que se tenía que hacer ahorita con las lluvias y qué mensaje le darían a la población para que no tiren pues basura, ¿no? Que es la que afecta más. Y otra pregunta del compañero Rosalío Martínez, de Urbe Política. Muy buenos días. Bueno, se sabe que precisamente que una de las causas que colapsa más las coladeras, el drenaje, es precisamente la basura. En la Ciudad de México se generan más de 13 toneladas de basura diaria. Y obviamente, aunque hay campañas hacia la población, pareciera que el fenómeno ciclo tras ciclo se presenta, ¿no? Preguntarle aquí al Buzo, se sabe que inclusive se han encontrado coches dentro del drenaje, ¿no? ¿Qué otras cosas ha encontrado usted por ahí en sus experiencias, por favor? Bueno, en el drenaje nos hemos encontrado, siempre he dicho, lo que se les ocurra. Lo que se le ocurra a cualquier persona, lo encontramos en el drenaje. No sabemos a veces nosotros cómo llega, no sé, una parte de un automóvil, una parte de un refrigerador, de una lavadora, animales muertos, no sabemos. Yo creo, y yo siempre lo he dicho, que es una falta de cultura que nos hace mucho aquí, tanto en el cuidado del agua como en la cantidad de basura que tenemos. Como decía la diputada, aquí en México se gastan 300 litros por día, que no debería de ser, ¿sí? Entonces, es una falta de cultura que nos hace falta aquí en México, en el uso del agua correctamente,
y el no tirar la basura en el drenaje, en las calles, vamos a decirlo, porque siempre dicen, es que el gobierno no trabaja. Nosotros trabajamos 24 horas al día, a nosotros nos da igual que sea de día o de noche, tenemos que salir a trabajar para destapar o que el agua fluya y no haya una inundación. Pero ¿qué pasa? Que el drenaje está colapsado en parte por la gran cantidad de basura que se tira en el drenaje, ¿sí? Ahorita lo que nos está, los principales que se tira es el PET. El PET es monstruoso para nosotros. Hemos usado hasta dinamita para destapar una presa que estaba con 1 metro de PET. Se usó dinamita, ¿sí? Ahora también está ahorita de moda, lo tengo que decir, las heces de los perros las tiran al drenaje con todo y bolsa. Entonces también es un gran problema que nos está ocasionando, ¿sí? Es una falta de cultura netamente de la Ciudad de México y no sé, con la diputada tratar de hacer alguna propaganda para que la gente entienda cuál es el problema. Nosotros vemos, no sé, han pasado muchos reportajes, ven al buzo y dicen, sí, es un buzo y ya, pero no saben el problema que ellos mismos nos ocasionan a nosotros. Sí, les puedo decir que si no tiraran basura a la calle no habría abuso de aguas negras. Entonces, ese es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos nosotros. De lo que comentaba hace rato de hacer un manual de buceo, he querido hacerlo, he querido escribir un libro, nada más que yo le puedo decir que yo limpio una rejilla el día de hoy, la limpio y la dejo limpiecita. Al día siguiente está igual o peor por la cantidad de cosas. Entonces, no es posible hacer un manual, decir esto lo tienes que hacer así, así, así. Nosotros trabajamos como nos lo pide el lugar. No puedo hacer un manual. Me encantaría hacerlo, pero no se puede. Y lo que me encantaría, como se los comenté hace rato, que hubiera otro buzo de aguas negras. Yo, 42 años de servicio, tengo 65 ya de edad, no sé cuánto tiempo más vaya a aguantar. Gracias a Dios me siento bien, voy a seguir trabajando y no sé qué vaya a pasar cuando yo me jubile. O ya de hecho me puedo jubilar, pero no lo voy a hacer. Pero cuando yo me retire, ¿sí? Pero me imagino que quizá sí un adiestramiento a un grupo, un sector de personas, quizá, o en su defecto, tiene que haber el cómo sí, de alguna manera, ¿no? Es decir, lo podemos platicar después y difundirlo, sí, evidentemente, en lo que la gravedad que esto tiene, porque es una gravedad. Es decir, no es una prevención ni una llamada de atención, es ya un bomberazo, sinceramente, porque no entendemos, de verdad que a mí me enfada, de verdad, que son muy escépticos. Es decir, somos en general, ¿no? Entonces vamos a enseñarles que no somos escépticos y que realmente tenemos conciencia y es una educación, no es una cosa ética, humana, ¿no? Es decir, va más allá que eso. Entonces yo creo que sí debemos realmente hacer algo por ello, una campaña, así como lo del cigarro, como lo del diabético, en fin, es parte de una enfermedad. Claro. Es decir, es muy grave todas las infecciones, todo ese tipo de cosas, lo que se respira, todo. Entonces, sinceramente, sí hagamos algo por ello. Sí, es lo que le comento, se tiene que hacer una gran campaña para que la gente entienda, pero nos hemos enfrentado nosotros a problemas a veces hasta con la gente, de que, oiga, es que no viene usted a destapar, oiga, yo destapé el día de ayer, yo hice el trabajo el día de ayer, y vuelve a pasar lo mismo. Entonces tendría que ser una gran campaña, en este caso con la diputada, que se hiciera una gran campaña para que la gente no tirara la basura a la calle. Ajá. ¿Por qué? Porque no nos beneficia a nosotros como trabajadores, beneficiamos a toda la ciudad. ¿Sí? Gracias. Claro que sí. Bueno, antes que todo me sumo al llamado, Julio César, de que por lo menos escribe tus memorias,
escribe un diario, porque estas historias son fascinantes y bueno, mucho de las preguntas que nos hacen tiene que ver con lo que nos planteas. Creo que es un conocimiento el que tienes directamente de lo que pasa en este sistema de drenaje que efectivamente no vemos. Bueno, la pregunta sobre el reuso del agua, ¿qué técnica es la más adecuada? Bueno, ahí sabemos que efectivamente la propia infraestructura gris pues nos da la opción de plantas de tratamiento. ¿Y qué problemas hay? Bueno, los que ya dijo, lo dijo muy atinadamente. Hoy en día el 70% o más de las plantas de tratamiento de este país no están funcionando. O sea, eso es algo gravísimo porque precisamente no es fácil a veces su mantenimiento, no es fácil garantizar las inversiones a esta infraestructura que a veces nos puede servir para reciclar el agua, ¿verdad? Y de hecho aprovecho para comentarles eso, que si bien es cierto hay que avanzar cada día más hacia la sustentabilidad, hacia la infraestructura, le llamamos azul, la infraestructura de captación de agua de lluvia, la infraestructura de parques inundables, de desentubamiento de ríos, como ya lo ha planteado muy bien la diputada, no son esfuerzos baratos, eso hay que comentarlo, ¿no? Y claro, no está peleado desde luego con la infraestructura gris. Es un poco el llamado que yo hago en el libro. Hay que dejar de vernos o de ver las opciones de política hidráulica como enemigos, ¿no? Más bien hay que verlo como herramientas que nos complementan y desde luego hay que avanzar hacia un futuro más verde, definitivamente. Ahora bien, hay una pregunta muy interesante de los medios sobre, bueno, ¿qué hacer ante el problema de lluvias que tenemos hoy en día, que es evidente? Y es una pregunta que siempre me hacen, de bueno, qué padre el drenaje profundo, sí, pero ¿qué hacemos con el problema que tenemos hoy? Bueno, desde el ámbito de las ciencias políticas, déjenme comentarles que efectivamente solemos ver el problema de las inundaciones como un problema de basura, como un problema también de que urbanizamos un lago, como un problema que tiene que ver con el hecho de que somos una cuenca endorreica. Lo es definitivamente, ¿no? Y ya aquí Julio César nos ha dado testimonio del enorme problema que es la basura. Pero otro problema muy interesante, un reto más bien, es el que ha puesto en relieve la diputada Saldaña sobre la importancia de los planes desde el gobierno. O sea, este drenaje profundo surgió de un plan desde el gobierno, el plan hidráulico de 1954, y así hemos tenido diferentes esfuerzos de prever lo que puede ocurrir si nos cae una tromba como la que ha ocurrido estos días. Yo creo que sería interesante explorar desde el actual gobierno que encabeza tanto la licenciada Clara Brugada como la doctora Claudia Sheinbaum, examinar si efectivamente no nos hace falta un nuevo plan, no solo hidráulico, sino también de infraestructura verde, definitivamente. Creo que el Oriente nos lo está diciendo, nos está diciendo que ya los planes que hicimos en 54, o el plan que hicimos en los 90s, o el plan que hicimos en 2003, ya no son suficientes o ya no están tan adaptados para las exigencias de la actual metrópoli, y en ese sentido, pues creo que también hay una respuesta que les puede ofrecer este libro, ¿verdad? Los planes gubernamentales importan y hay que avanzar también en esa dirección. Muchas gracias. Nos hicieron llegar una serie de preguntas que yo solicitaría muy amablemente a nuestro amigo Julio César Q. Cámara, único buzo en el mundo de aguas negras profundas, que si nos puede responder a esas preguntas. Sí, diputada. Aquí me hicieron llegar unas preguntas. Básicamente dice: ¿cuál ha sido el momento más difícil o peligroso que ha enfrentado dentro del drenaje profundo? Lo que les comentaba hace rato, el buceo es peligroso. Todo el tiempo yo estoy con peligro, trabajando con peligro. ¿Cuál es el tipo de peligro que yo me enfrento? Empecemos con el buceo. En segunda, el agua donde me meto. Es un agua totalmente contaminada. Viene heces fecales, heces domiciliarias, tomas domiciliarias de animales, de hospitales y todo lo que tiran al drenaje, cosas punzocortantes. Entonces, ¿qué puede hacer? Que me puede romper el traje.
y yo, se me mete el agua y es una contaminación para mí. El casco es hermético, ese es un poco más seguro, o el riesgo de que se me rompa decimos nosotros, cordón umbilical. Este casco viene conectado a 3 mangueras, que lleva comunicación, lleva aire y lleva un profundímetro. Entonces, esos son parte de los peligros, y quedar atorado en los espacios pequeños que a veces ingreso. Dice, ¿cómo se prepara física y mentalmente? Otra pregunta, perdón. ¿Cómo se prepara física y mentalmente para sumergirse en un ambiente tan hostil e invisible para la mayoría de nosotros? Mentalmente, yo estoy consciente de lo que hago y estoy consciente de la gente que yo tengo arriba, llámese ingenieros, operadores de grúas, mis 2 ayudantes. Estoy consciente de lo que hago. ¿Qué es lo que hago? Si ustedes me llegaran a ver cuando voy a trabajar, al momento que yo me pongo el traje, yo respiro muy fuerte cuando estoy fuera del agua, pero al momento que yo toco el agua, me entra una tranquilidad, una serenidad, que mentalmente digo, esta es mi serenidad para realizar mi trabajo y hacerlo bien. Gracias a Dios hasta ahorita todo ha salido bien, no hemos tenido ningún problema de contaminación en el cuerpo ni nada, gracias al equipo que tenemos. Otra pregunta dice, ¿qué objetos o situaciones son las más comunes que obstruyen el drenaje profundo? Ya lo comentaba hace rato, lo que se les ocurra. Pensé desde una colilla de cigarro hasta partes de automóviles. Una vez sacamos una lona de 26 metros de largo. O sea, son infinidad de cosas. Lo que se les ocurra es lo que se encuentra en el drenaje. Otra pregunta dice, ¿cómo se ve y entiende la ciudad desde las profundidades del drenaje? Es una pregunta para mí un poco capciosa. Yo no veo, yo nada más, ahora sí que a tientas, ¿no? Pero sí me da tristeza ya viéndolo así, me da tristeza ver todo lo que se tira al drenaje, porque no es un beneficio para mí, es un beneficio para la ciudadanía y para todos los habitantes de esta ciudad. Por eso me da tristeza. Otra pregunta dice, ¿qué tipo de desechos y comportamientos ciudadanos generan más problemas en el drenaje? Puedo parecer muy repetitivo, pero es la basura. Es la basura de agua que maneja este valle. Ese es el reto principalmente, ¿no? ¿Alguna última pregunta? Sí, tenemos 2 preguntas más de 2 medios. Alejandro Ramos, de Cadena Sur, Radio FM. Gracias, buenas tardes. Y un reconocimiento, diputada Miriam Saldaña, por este gran esfuerzo que está realizando. En realidad, creo que aquí es un punto de partida para muchos proyectos adicionales. Pregunta número 1. ¿Cuál es, ante los 50 años de esta gran obra hidráulica, cuál es la salud que tiene todo el sistema de drenaje profundo en el Valle de México? Segunda pregunta. Es muy cierto, los presupuestos que se le asignan específicamente a este tipo de obras no son suficientes, y eso ya lo hemos documentado en diferentes trabajos periodísticos, pero creo que vamos hacia atrás en la asignación presupuestal, de tal manera que los problemas se van acumulando ante situaciones de hundimientos diferenciales que son irreversibles. Se le extrae demasiada agua al subsuelo, a los acuíferos, pero también no estamos cambiando el modelo de uso del agua, es lineal. A mayor población, mayor demanda de agua, pero también mayor desalojo de agua. Y estas aguas están saliendo sin ser tratadas. Tercera pregunta, perdón por la ráfaga, pero aprovecho. Ante esta situación, y retomando el objetivo central que tuvo el drenaje profundo en un principio, que era solamente desalojar agua pluvial, si mal no lo leí o lo documenté hace algunos años, ese era el objetivo del drenaje profundo, sacar agua pluvial, pero con el tiempo esto se fue complicando y el gran crecimiento de la mancha urbana fue haciendo más complejo todavía su funcionamiento, de tal manera que hoy se combina agua pluvial y las aguas negras. Y el problema severo que ya documentó muy bien el gran buzo mexicano de aguas negras, que es la basura. Entonces son malos hábitos de la población, hay problemas severos en los hundimientos diferenciales que son irreversibles. Y si no cambiamos el modelo del agua, esto va a continuar.
Hay proyecciones del Instituto de Geología de la UNAM que señalan que en 150 años la ciudad se puede hundir 30 metros más. Si estamos contemplando hoy que la zona oriente principalmente es la más peligrosa a nivel global, se hunde de una forma muy acelerada entre 20 y 40 centímetros anuales, único fenómeno en el mundo, pero tenemos el hundimiento diferencial, tenemos mayor extracción de agua de los acuíferos, falta presupuesto, falta asignación presupuestal que nos indique que tenemos un sistema del Valle de México de drenaje profundo saludable. Esa es una de las cuestiones, y aprovechando que aquí está aquí la diputada, pues encargarle también que sea la gran promotora para impulsar grandes campañas para el cambio de modelo del uso del agua. De lo contrario, pues estaremos cumpliendo otros 50 años más de estas grandes obras, como es el túnel en el Sur Oriente también, pero estamos viendo que tampoco se sigue tratando el agua que sigue desalojando hacia el Valle del Mezquital va totalmente negra, va sucia, y esto ya lo comprobó, al menos estudios del año pasado de la UNAM, han comprobado que no se está tratando esa agua. Muchas gracias. Graciela Tenorio, del periódico Leo. Buenas tardes a todos. Pues 50 años se dicen fácil, pero resistir 50 años esta magna obra que se construyó en ese entonces, resistir todos los embates del tiempo y de todos los desechos que sabemos que pasan por este drenaje, pues es incalculable el desgaste que ya ha tenido, el costo que implica para si se le da algún mantenimiento actualmente, que pues no se habla nada de eso, y pues desgraciadamente en algún momento se había planteado hacer la continuidad de este drenaje profundo hacia los estados que requirieran el agua tratada, pero tampoco se hizo. Entonces, a ver si ya ustedes tienen planteado en algún momento darle la continuidad, porque pues ahora vemos con esta temporada de lluvias, atípica o no, pero la gente está nadando en aguas negras todos los días, y esta semana va a ser difícil, ya lo pronosticó el sistema meteorológico, pues es de esperar nuevamente los encharcamientos y las inundaciones, que realmente pues está afectando mucho a la población en salud, en sus desplazamientos, y pues desgraciadamente su economía también se ve afectada. Por otro lado, me gustaría saber si para este tipo de buzos que nos hacen el gran servicio de estar en estas aguas negras para los requerimientos que se necesiten, si reciben algún tipo de servicio médico o algún seguro de vida, ¿verdad? Porque pues es indiscutible que van a sufrir una contaminación en algún momento. Eso, digo, cualquier persona con algún sentido común lo puede entender. Y entonces, si las autoridades gozan del sentido común, pues ojalá y que a estas personas se les esté apoyando para que puedan en algún momento hacer con toda seguridad su labor, y pues que nos den más años de servicio a quienes les agradecemos profundamente, pero que desafortunadamente la mayoría lo ignora. Y por otro lado, como última pregunta de mi parte, saber si han pensado ustedes enlazarse con las instituciones académicas. Digo, pues tenemos dos grandes entes en el país, que son la UNAM y el Politécnico Nacional, pues para que se haga este tipo de sensibilización a la población, que no solamente quede en un foro, o que no solamente quede en vertir todos los datos que ustedes ya nos han proporcionado, sino que la población también se haga responsable, corresponsable con todos ustedes, con las autoridades, con las instituciones académicas, pues para que vivamos en un ambiente más sano. Digo, las nuevas generaciones lo merecen, y los que habitamos esta ciudad, este país, este planeta, también lo merecemos. Por sus respuestas, muchas gracias. Con estas últimas preguntas, si nos lo permiten, le vamos a ceder la palabra primeramente a nuestro buzo Julio César Q, para que dé sus respuestas y haga cierre de su participación. Gracias. A la pregunta que hizo el compañero sobre la salud del drenaje profundo, lo comenté hace rato, para mí es una obra faraónica que cuando revisamos nosotros está
al 80%. O sea, digo 80%, ¿por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta los gases, pero es una obra que no nos va a dejar en mal. Es una gran obra. Yo digo, mi pregunta es, antes las cosas se hacían muy bien, ¿sí? Entonces está bien hecho el drenaje profundo y lo tenemos al 80%. Ahora sí, efectivamente, el drenaje se hizo para aliviar las lluvias, pero aquí tenemos algo muy importante. En esa época que se construyó el drenaje, los habitantes de la Ciudad de México, por decir algo, éramos 10 millones, actualmente somos 25 millones, entonces se acrecentó el problema, y eso pasa también con el drenaje de la ciudad. A lo mejor, no sé, en la colonia Roma se hizo una tubería para la colonia Roma de 6 pulgadas, pero vivían 100,000 habitantes, ahora viven 200,000 habitantes, entonces la tubería ha empezado a hacerse mínima para ese desalojo. Hay que invertir mucho en ese aspecto, ¿sí? Perdón. Ahora, respecto a lo de la salud, lo que nos preguntó la compañera, pues sí, tengo el servicio médico que nos da el gobierno. Afortunadamente también yo me cuido mucho para no tener ningún problema y es el único servicio médico que tengo. Igual el de seguro de vida, pues el que me da el gobierno, ¿sí? Eso es lo único que tengo. Les repito, mi trabajo lo hago con mucho gusto, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo hasta que el cuerpo aguante, ¿sí? Eso se los agradezco mucho. Gracias a todos y les agradezco que hayan visto a este buzo, al buzo del drenaje. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Primero que todo, a la diputada Saldaña, ha sido un honor este foro. Gracias por todo su apoyo, por ser una activa promotora de la memoria histórica de esta ciudad y además por pues invitar a un ponente de primerísima como lo es Julio César Koo, que bueno, pues nos ha traído un testimonio de viva voz de lo que sucede allá en las partes donde no estamos al pendiente en la ciudad, ¿verdad? Y yo contestaría así las preguntas de los colegas de los medios, compartiendo sus inquietudes. Definitivamente muchos de los problemas de estas obras es que no se ven, y como no las vemos, pues no sabemos qué está viendo Julio César allá abajo, no sabemos si les hace falta inversión, mantenimiento. Este dato que nos dice que el drenaje profundo está a un 80% de su buen estado, digamos, es un dato que yo, por ejemplo, no conocía. Yo tenía la impresión de que con el TEO ya se estaba dando mantenimiento óptimo al drenaje profundo para tenerlo a un 90, un 95%, y no, lo tenemos a un 80% de su estado, digamos, óptimo, ¿verdad? Que es lo que estoy entendiendo con Julio César. También no sabíamos que había un solo buzo de esta ciudad que se encarga de estos temas. Entonces, pues es una buena oportunidad para hacer un llamado de que se contrate a otro buzo, de que se les tengan en las condiciones de seguridad necesarias, definitivamente. Y en ese sentido, bueno, decirles que comparto su inquietud, que estas obras ocultas hay que traerlas a la luz, porque si no, ya no vemos qué pasa con estas, y lo que tenemos a la vista es la inundación. Lo que tenemos a la vista son las casas anegadas, no solo de agua de lluvia, sino de aguas negras. Entonces, bueno, nuevamente reiterarle al público que nos acompañó, a los medios, al Congreso de la Ciudad, a la comisión que preside la diputada Saldaña muy diligentemente, y a la diputada Saldaña también, un fuerte agradecimiento. Y bueno, pueden adquirir el libro en la Fundación ICA. Nosotros trajimos algunos ejemplares con Ana Camila, que ahí está, por si se les interesa adquirirlo. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de cerrar, recordar que en esta gran obra que nos deja la investigación del doctor José Alberto Nochebuena, encontramos que a varios regentes que aspiraban a ser presidentes de la República
no se les permitió llegar porque hubo voto de castigo por las inundaciones. Imagínense, a ese grado estuvo la importancia decisiva de construir un drenaje profundo, porque valdría ganar o perder una elección a la presidencia de la República. Entonces, lo dejo como antecedente porque ya es impostergable que empecemos a levantar asfalto y a recuperar ríos, a repensar la urbanización de nuestra gran Ciudad de México. Y bueno, pues reiterando mi agradecimiento, quiero dar un reconocimiento tanto a nuestro único buzo en el mundo, Julio César Q, así como al doctor José Alberto Nochebuena. No,